Bienvenidos a la tercera clase de Física 2. En esta clase vamos a ver mecanismos de transmisión de calor y en particular conducción. En clases anteriores vimos cómo calcular las temperaturas de equilibrio de un sistema, la cantidad de calor necesaria para un cambio de fase y de qué dependían estas cantidades. Lo que queremos saber ahora es cuánto tiempo y qué tan rápido o tan despacio suceden los intercambios de calor. Y para eso necesitamos analizar los mecanismos de transferencia de calor. Existen tres mecanismos por los que se transmite el calor, llamados conducción, convección y radiación. Cada uno de estos mecanismos tiene sus características propias. La conducción se produce en general a través de sólidos, por ejemplo, cuando sostenemos una barra de metal en el fuego. La convección en fluidos, gases o líquidos, las corrientes marinas, por ejemplo, transportan calor a las costas. La radiación es a través de ondas electromagnéticas que no requieren de un medio, así recibimos calor del Sol. Estos tres mecanismos ocurren siempre juntos. Por ejemplo, vamos a ver que un cuerpo con una temperatura por encima del cero absoluto siempre está radiando, pero los vemos por separado para poder entenderlos mejor. Por ejemplo, ahora ustedes están en una habitación. Quizás como empezó el fresquito, están con una estufa prendida o en la cocina con una hornalla de la cocina prendida. Entonces están siendo testigos de todos los mecanismos de transmisión. Por ejemplo, el calor de la estufa o de la hornalla les está llegando a ustedes principalmente por radiación y por convección. El aire se calienta y sube, después se enfría y vuelve a bajar. En realidad es la principal forma en que se producen los vientos. A su vez, las paredes de la habitación están transfiriendo calor hacia el exterior, si es que el exterior está más frío, que en general es así, por conducción. O sea, ven como todos los mecanismos se producen. Nos vamos a ocupar ahora del mecanismo de conducción. Vamos a tratar de deducir de qué factores depende para encontrar una ecuación simple que nos permita calcular la cantidad de calor transferida entre dos fuentes por conducción y la velocidad con la que se transfiere. En clases anteriores vimos que la temperatura estaba relacionada con la energía cinética de las moléculas, o sea, con la velocidad con la que se mueven. En un sólido, las moléculas vibran. O sea que pensando en un modelo muy simple, imaginen que ponemos en contacto dos sólidos, uno con temperatura más alta que el otro. Las moléculas del que tiene la temperatura más alta vibran más rápido que las que tienen la temperatura más baja. Cuando las moléculas del más caliente chocan con las del más frío, les transfieren cantidad de movimiento, les transfieren energía, o sea que las hacen vibrar más rápido. Así podríamos decir que se transfiere el calor por conducción. Vamos a llamar corriente de calor a la cantidad de calor que atraviesa un sólido por unidad de tiempo. La vamos a simbolizar con la letra H. Fíjense que tiene unidades de potencia, Joule sobre segundo, que sería watt, o incluso calorías sobre segundo. Noten el símbolo de la letra Q con un puntito arriba que aparece en la fórmula. Es un símbolo muy común en física para designar las derivadas respecto del tiempo de una cantidad. Se los damos para que lo conozcan, que nunca está de más, si bien en general vamos a usar la letra H o delta Q sobre delta T para simbolizar la corriente de calor. Aunque normalmente vamos a usar watt, o sea, unidades del sistema internacional. Pero ¿de qué depende la cantidad de calor que atraviesa un sólido? Por dar un ejemplo simple, imaginen una ventana en su casa en invierno. Es razonable pensar que cuanto mayor sea la superficie de la ventana, mayor va a ser el calor que escape. Entonces, la corriente de calor seguramente va a ser proporcional al área o a la sección del sólido que atraviesa. Por otro lado, si ustedes quisieran disminuir la cantidad de calor que salga para ahorrar en gas, sería conveniente que el vidrio de la ventana tuviera un espesor mayor o menor. Evidentemente sería conveniente que tuviera un espesor mayor, o sea que
la corriente de calor va a ser inversamente proporcional al espesor o longitud del sólido que atraviesa. También es razonable suponer que la velocidad con la que se transfiere el calor va a ser proporcional a la diferencia de temperatura entre las dos fuentes en contacto. O sea que cuanto mayor sea la diferencia de temperatura, mayor va a ser la velocidad con la que se transfiere el calor. De esta manera llegamos a la ley de Fourier de conducción del calor. Es importante que tengan en cuenta que cuando hablamos de un tubo que conduce calor, hablamos de la longitud del tubo. Cuando hablamos de una ventana, de una pared que conduce el calor, estamos hablando del espesor de la pared, ¿de acuerdo? El signo negativo que aparece en la ecuación simplemente habla de que el calor va de lo más caliente a lo más frío. La constante de proporcionalidad K que aparece en la ecuación se llama conductividad térmica. Acá les damos algunos valores de conductividad térmica, pero pueden encontrar todos los que necesiten en la web. Nótese que el valor de conductividad térmica de un metal es muy alto, mientras que el de, por ejemplo, el vidrio o el del corcho es bajísimo. En general, los buenos conductores de electricidad también son buenos conductores de calor. La cantidad delta T sobre delta X que aparece en la ecuación se llama el gradiente de temperatura. Como un ejemplo pueden ver acá un gráfico de curvas de nivel de un gradiente de temperatura en la atmósfera. Fíjense que en el extremo inferior derecho aparecerían las temperaturas más altas, en el extremo superior izquierdo las temperaturas más bajas, o sea que uno esperaría un flujo de calor que se movería en diagonal desde el extremo inferior derecho al superior izquierdo. ¿Recuerdan la ley de Ohm? La que decía que en un cable, por ejemplo, por el que circula corriente, la diferencia de potencial entre los extremos es igual a la corriente que circula por la resistencia. Bueno, haciendo una analogía con la ley de Ohm, si pensamos a la corriente de calor similar a la corriente eléctrica y a la diferencia de temperatura análoga a la diferencia de potencial en el cable, podemos definir lo que se llama resistencia térmica y obtener una ecuación básicamente igual a la de la ley de Ohm. En la próxima clase veremos que esta analogía se puede seguir desarrollando cuando se produce conducción a través de varios materiales diferentes. Veremos que así como en electricidad tenemos resistencia en serie y en paralelo, cosas similares podemos ver en conducción térmica. Ahora vamos a ver un ejemplo sencillo de conducción de calor. Supongo que alguna vez salieron de picnic y en ese caso deben haber llevado una heladerita de poliestireno o comúnmente llamado telgopor para conservar fría la bebida, ¿no? Supongamos que el área total de las paredes de la heladerita es de 0,8 metros cuadrados y el espesor es de 2 centímetros. Está llena de hielo, agua y latas de Manaos a 0 Celsius. Mi Manaos de limón, por favor. Ustedes elijan el sabor que quieran. Tengan en cuenta que en un problema real podría dárseles como dato que la heladerita es cúbica y que tiene una arista, por ejemplo, de 30 centímetros, y entonces para poder calcular el área deberían saber cuál es la fórmula del área de un cuadrado y saber también que un cubo está formado por 6 cuadrados. La pregunta a responder es: ¿cuál es la tasa de flujo de calor hacia el interior de la caja? Y si la temperatura exterior es de 30 Celsius, ¿cuánto hielo se derrite en 3 horas? Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Primero, vamos a usar la ecuación sencilla que ya encontramos. Lo que tenemos que verificar es que disponemos de todos los datos. Conocemos el área de las paredes de la heladera, 0,8 metros cuadrados. También conocemos la temperatura del exterior y la temperatura del interior, o sea que podemos calcular la diferencia de las dos temperaturas. Conocemos el espesor de las paredes, 2 centímetros, que nos conviene expresar en metros para que todo quede en sistema internacional.
Lo que nos está faltando es la conductividad térmica del telgopor, pero eso lo podemos buscar en la red. Podemos verificar que es de alrededor de 0,05 watts sobre metro Celsius. Si aplicamos la fórmula calculadora de por medio, vamos a encontrar que la corriente de calor va a ser de 60 watts. Eso quiere decir que en cada segundo entra a nuestra heladerita 60 joules de calor. O si lo prefieren, 14,3 calorías en cada segundo. Veamos otro problema práctico como el anterior. Imaginemos una pared de ladrillo en una casa con una ventana de vidrio. Supongamos que la pared tiene 3 metros de ancho y 2,5 de alto y la ventana 1,2 metros de ancho y 1,5 de alto. Vamos a suponer que el espesor de la pared es de 10 centímetros, que es el ancho de un ladrillo, y el del vidrio 5 milímetros, también un ancho estándar para el vidrio. Supongamos que dentro de la casa estamos a 25 grados Celsius y afuera 5 grados Celsius. ¿Cuánto vale la corriente de calor que sale de la casa hacia el exterior? Bien, por supuesto vamos a tener que usar la misma ecuación que ya vimos para la corriente de calor. Sin embargo, como tenemos una ventana que es de vidrio y una pared que es de ladrillo, vamos a tener que aplicar esta ecuación dos veces, una para la ventana y otra para la pared. Primero veamos si tenemos los datos necesarios. Tenemos el ancho y el alto de la ventana. Por lo tanto, como es un rectángulo, el producto nos da el área, que es 1,8 metros cuadrados. El espesor del vidrio es 5 milímetros, que pasado a metros nos da 0,005 metros. Por último, una búsqueda por internet nos dice que la conductividad del vidrio común es alrededor de 0,6 watts sobre metro Celsius. Respecto de la pared, que por supuesto también es un rectángulo, tenemos el ancho y el alto y el producto nos da 7,5 metros cuadrados, pero ojo, no hay que olvidar que no es todo ladrillo, hay una ventana. Entonces el área del ladrillo propiamente dicho va a ser el área completa de la pared menos el área de la ventana. Y eso da 5,7 metros cuadrados como área del ladrillo. Por otro lado, el espesor es de 10 centímetros, un ladrillo estándar, 0,1 metros. Buscando en internet, la conductividad del ladrillo común es alrededor de 0,8 watts sobre metro Celsius, bastante parecida a la del vidrio común. Y como por supuesto también conocemos la temperatura exterior y la temperatura interior, podemos calcular la diferencia de temperatura y entonces... Bueno, con esto damos por terminada la clase 3 de termodinámica. Espero que les haya sido útil y seguiremos la próxima semana. Traten de contestar el cuestionario y traten de resolver los problemas que aparecieron. Gracias.